¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a Lo Básico. Recuerden, lo básico, lo básico, lo básico sobre parlantes. Yo pienso que los técnicos en electrónica, los ingenieros, cuando llegan a este canal, recuerdan sus inicios, sus principios, porque dirán, "Oh, eso no es así, eso no, es que eso también lo hice yo". Claro, porque es que cuando se está en lo básico, lo que son introducciones, son cosas muy elementales, y eso es lo que vemos en este canal, cositas muy elementales. Sin embargo, hay cosas muy avanzadas que de pronto también nos sirven de ayuda, pero bueno, lo importante es ir poco a poco, ¿no? Ir poco a poco, ir adentrándonos, ir explorando, ir conociendo, y ya llegará un día donde pues la gente empiece a hacer sus estudios, su formación, su capacitación, y por lo menos en este canal que es tan elemental, tan básico, pues habrá aprendido ello, ¿no? Lo que es lo básico. Bueno, aquí tenemos lo que es un divisor de frecuencias. En algunas partes también dicen filtros de cruce, otros dicen es un crossover, no sé en China cómo le dirán, en la India, en Pakistán, países, no sé cómo será la traducción o cómo le dirán. Lo que sí sabemos es que las frecuencias, en el caso de los altavoces, los parlantes, es la cantidad de oscilaciones que se pueden dar en un segundo. Entonces, esto lo que hace es controlar esa velocidad en un parlante. Si la velocidad es lenta, son frecuencias bajas. Si se acelera un poquito o mucho más, por ejemplo, en el rango de 200 oscilaciones a 1200, sería frecuencias medias. Y si ya pasamos de 1200 a 9000, por ejemplo, que son los valores más usados, esas serían ya frecuencias altas, aunque se dice que el oído percibe desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, pero bueno, esos son los oídos súper desarrollados. Bueno, vamos a ver aquí algo muy interesante y que es importante que ustedes vayan identificando. Por ejemplo, si yo en una plaqueta como esta hay un circuito, tenemos una bobina, en esta parte esto que tenemos aquí es un condensador y esta es una resistencia. Aquí tenemos un termistor, al igual que usted, yo he venido aprendiendo poco a poco en lo que he venido estudiando, y para mí ha sido una experiencia muy bonita adquirir conocimiento, ya que yo trabajé muchos años esto, pero de manera empírica, y cometí muchos errores, muchas torpezas, pero gracias al tiempo que ha permitido que esto no esté tan guardado, porque antiguamente los técnicos en electrónica o los que trabajan en esta área eran muy recelosos y pocas veces aprendió uno esto. Hoy en día estoy hasta el alcance. Hoy en día hay muchos libros de electroacústica, porque la parte de los parlantes es la electroacústica, y en la electroacústica están también los micrófonos. Bueno, hay muchas cosas allí, pero nosotros vamos a tocar únicamente el tema de los altavoces, parlantes o bocinas, como le dicen en México. Entonces, cuando nosotros desmontemos un cajón, una cabina, sea nuestra primera vez, y encontremos este aparatito, esto es un crossover. En Colombia le decimos crossover, en México no sé cómo le dirán, en otras partes le dicen filtro de cruce o divisor de frecuencia, pero bueno, que nos quede muy claro. Si vemos este tipo de bobinas, hay unas que son más grandes, otras más pequeñas. Estos se conocen como bobinas paso bajo, paso banda o paso alto. Son inductores. Ellos hacen una función también de filtraje. Ellos lo que hacen es, en el caso de los parlantes de bajo, evitar que a ese parlante le entren frecuencias medias o frecuencias altas según los milihenrios que tenga y al corte que lo hayamos preparado. El corte llega a este punto, y de ese punto hacia tal sitio, sea hacia abajo o hacia arriba, deja pasar o no deja pasar X frecuencias. Lo mismo sucede con los condensadores. Existen condensadores para muchas cosas, pero en el área de los parlantes, de la instalación de bocinas o altavoces, como se le dice aquí en España, los condensadores vienen desde, por ejemplo, en los parlantes, podemos utilizar para frecuencias altas desde 0.5 microfaradios hasta 10 microfaradios para frecuencias altas. De 10 microfaradios hasta 68, y he visto un poquito más, para frecuencias medias. Y ya en el caso de los parlantes de bajo, se pueden utilizar alternándolos con una bobina o con una resistencia, que es lo que se conoce como un filtro paso bajo, o podemos verlo en una red Sobel. Eso ya también lo aprendimos o lo estamos aprendiendo, tocando, nos vamos familiarizando, vamos conociendo, y bueno, eso es lo más interesante. Por ejemplo, en este caso tenemos un filtro de cruce de dos vías. Tenemos frecuencias bajas, pone aquí una W, perdón, pone aquí W, que es buffer, y la T, que es Twitter o agudos, ¿vale? Tenemos un termistor, que esto es lo que ya lo aprendimos, que cuando ya se da digamos, un exceso y puede ponerse en riesgo nuestro Twitter, lo que hace es aislar. Llega un momento donde se da un sobrecalentamiento y la isla, el sonido se aísla, y cuando se da el enfriamiento, pues lo que hace es volver a conectar y vuelve el sonido al Twittercito. Este sería un tipo de filtro de cruce de dos vías, bajo y altos. Bueno, tenemos por ejemplo, este que está aquí. Este está quemadito y habrá que arreglarlo. Ustedes se pueden encontrar con este tema de que se encuentra un filtro de cruce roto, así como bobina quemada. Pues esto lo que hay que hacer es, en el caso de este tipo de bobinas, mirar el calibre del alambre y el peso, mirar el diámetro del núcleo
y contar, si no tenemos cómo pesar, pues contar la cantidad de vueltas y medirlo, ¿no? Con un metro, medimos más o menos, o si tiene un calibrador, pues con un calibrador, y aproximadamente tener un cálculo. Por lo general, muchos filtros de cruce tienen marcado, aquí les muestro la cantidad de milihenrios que tiene. Este tiene 0.2 milihenrios. Pues si se quemó y no sabemos cuántos milihenrios tiene, pues aquí está marcado, o de lo contrario sería hacerlo de la manera más empírica, que es como les dije hace un momento. También tenemos aquí un condensador que se ha reventado, 3.3 microfaradios, hubo un exceso, dice que esto a lo mejor se prendió, se encendió el equipo y se trabajó mucho tiempo y con todo ello se dañó. Estos son de los mejores, son mucho mejores que los condensadores electrolíticos, pero bueno, también presenta un daño. También tenemos aquí una resistencia y aquí tenemos un termistor. Los termistores que se utilizan para los filtros de cruce o divisores de frecuencia o crossover son PTC. Aquí pone PTC. Yo lo mido por ohmiaje. Yo pongo el calibrador en la escala de ohmios y ahí me da un ohmiaje, con eso más o menos me guío, para que ustedes también vayan teniendo una idea. Y si no, cuando usted lo vayan a comprar, en caso de que lo compren por AliExpress o por cualquier compañía de estas que está en internet, ellos tienen una tabla y ahí tienen unos valores. Tenemos una resistencia, puede ser, aquí pone 20 watts, 10 ohmios o 4.7 ohmios. En este caso, aquí tiene una resistencia de 5 ohmios, pero aquí pone 4.7, o sea, puede alternarse, puede jugarse con ello, para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí pone 3.3 microfaradios el condensador, acá pone 335, 250 voltios, pues está bien. Este sería otro tipo de filtro de cruce. Bueno, aquí tenemos otro al canal. Les comparto que en el tiempo que llevo en el canal han entrado muchos filtros de cruce, algunos que todavía los tengo ahí y no los he podido de pronto desarrollar en forma. Por ejemplo este, a ver, les muestro este que tengo aquí. Este es un filtro de cruce bastante adelantado, bastante avanzado. En mi caso, pues ya con lo poquito que he ido aprendiendo, tengo que ponerme un día de estos y hacer el esquema y empezar a ver cómo va conectada cada pieza de estas. Pero todo ello con el objetivo de aprender, ¿no? De aprender por qué están conectadas de esta manera, por qué hay tantas en serie, cuál es el resultado final, cuál es la combinación. Por ejemplo, este tipo de condensadores hoy en día es bastante difícil conseguirlos. Por aquí creo que tenía otro, no sé qué lo hice, pero había un condensador igual. Hay condensadores que antiguamente esto venía negativo y este venía o al revés positivo. Bueno, aquí está, pone negativo, positivo. Y antiguamente se hicieron uso de muchos condensadores y algunos venían ya preparados para lo que son los filtros de cruce. Los condensadores que son para filtros de cruce no necesitan polaridad, no requieren de polaridad, ya que se trabaja con corriente alterna. Algunas bobinas, por ejemplo el crossover anterior no tenía filtro, perdón, corrijo, no tenía esa bobina, no tenía núcleo. Esta tiene núcleo de ferrita, esta tiene núcleo de ferrita y ese es el otro filtro de cruce o divisor de frecuencia tenía núcleo de aire. Son mejores los de núcleo de aire, lo que recomiendan, y por lo general en ya equipos bastante con un poco más de potencia uno los ve con bobinas que no llevan núcleo de ferrita, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes ven en un canal el día de mañana algún filtro de cruce que he colocado y no se ha concluido, es porque todavía estoy en ello, y en el momento en que lo actualice ahí colocar el enlace para que ustedes lo puedan apreciar. Bueno, seguimos por aquí. A veces vemos, yo tenía por aquí aquí tenemos dos cuerditas, dos cables. De aquí salen dos cables en paralelo. Uno va a ir directamente al parlante y el otro va a ir a un tweetercito. Esto tiene un condensadorcito. Esto es un filtro de cruce porque nos va a dividir las frecuencias. A este parlante le van a entrar frecuencias altas y según el valor del condensador ahí se da el corte. De ahí para abajo al parlante va a frenar esas frecuencias y de ahí para arriba van a entrar todas las que puedan. Por lo tanto, cuando hay dos parlantes y se hace una división de frecuencias, ahí se recarga. Por ejemplo, en un solo parlante, en el caso del bajo, va a tener bajos, va a tener medios y también va a tener altos. Y este, que ese sería el tweeter, recibiría todos los altos. Pero al que no tenga bobina o condensador, a ese parlante le van a entrar todas las frecuencias para que ustedes lo tengan presente. Entonces, si vemos un condensador, esto también es un crossover, filtro de cruce, divisor de frecuencias. A veces la gente piensa que un filtro de cruce es un componente que tiene que tener muchas piezas, ¿no? Filtro de cruce lo que va a hacer es dividir las frecuencias. Este es bastante pequeño, viene incorporado en el mismo terminal del altavoz y tiene 3 vías. A ver si veo bien. 3 vías, sí. Aquí se ha soltado una patita, pero bueno, un cablecito. Tenemos bajo, este va directamente al bajo, como pueden observar aquí. Luego tenemos uno de medios y uno de altos. Entonces lo que es 4.7 microfaradios, que es algo también curioso. Antiguamente, por ahí en los años 80, nosotros usábamos mucho los condensadores de 4.7 microfaradios para los parlantes de frecuencias medias, que eran los parlantes de unas 4, en esa época se usaban parlantes de unas 4 o 5 pulgadas aproximadamente. No eran tan grandes. Habían unos
es que no recuerdo bien la marca, que eran de unas 7 pulgadas aproximadamente, que se usaban para medios en los altavoces o baffles de casas. Yo todo el tema que manejo en este lugar, en este canal, es altavoces de casa, no altavoces profesionales. Yo lo hablo porque fue el área que más trabajé. Yo nunca trabajé en el área profesional, en el área de baffles para orquesta, ni nada de esas cosas. Siempre fue en el área de sonido para el hogar, solo que del lugar que yo vengo, donde me crié, que es Buenaventura, en Colombia, se usaba mucho para las casas altavoces con parlantes de 15, de 18 pulgadas, pero casi siempre adaptados al lugar, al espacio, que eran unos espacios muy pequeños. A lo sumo una terraza de un piso, una casa que era grande y tenía sus 4 altavoces allí. Pero bueno, entonces en este caso tenemos incorporado una bobina para paso banda, que es para el parlante de frecuencias medias. Tenemos 4.7 para frecuencias medias, que por ejemplo hoy en día uno dice, no, esto me sirve, pero para frecuencias altas. Pues en ese tiempo nosotros usamos 4.7 microfaradios para frecuencias medias. Qué locura. Y ya luego aquí tenemos uno de 2.2 microfaradios, 5 watts. Vamos identificando, ya vamos viendo, bueno, esto es una resistencia, esto es un condensador, capacitor, como le llaman también en algunas partes. Y si llegamos a ver, bueno, ¿y la inductancia qué tal? Bueno, pues tenemos una bobina. Esa sería la inductancia y esto se mide en milihenrios. Esto se mide en ohmios y esto se mide en microfaradios, ¿vale? Estos dos son los mismos. Este era el que había antiguamente, solo que estos estaban reventados. Y yo en este caso lo que hice fue cambiar los condensadores y poner unos de mayor voltaje para que tuviese más capacidad de potencia. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos otro, este es de la marca LG. Este fue uno de los primeros filtros de cruce. Tengo varios. LG tiene muchos modelos de divisores de frecuencia. Hay unos que vienen para 2, 3 vías, 4 vías. Juegan mucho con los parlantes. Por ejemplo, cuando tienen parlantes de medio, trabajan con parlantes de 12 ohmios, los colocan en paralelo. O si tienen tweeter, igual, tweeter de 12 ohmios, los ponen en paralelo para que se baje a 6 ohmios. Aquí tenemos una bobina con núcleo para lo que es el parlante de bajo. Tenemos para el de frecuencias altas, tenemos aquí 1.55, que quiere decir 1.5 microfaradios, 100 voltios, condensador de película, y tiene un condensador electrolítico. Se da esta combinación, pues muchas veces para ellos es más favorable por la economía, o porque, pues yo creo que sí, por la economía, no es por nada más, porque estos son un poquito más costosos, y además por la existencia, no sé cuánto tiene, este tiene 15 microfaradios, y este es para frecuencias medias, y este lo tenemos aquí también, a ver si lo pone, este tiene una ventaja, porque este tiene aquí el valor, no sé si se alcanza a ver, lo acerco un poquito, ahí pone 15 microfaradios, y este por lo general también tiene aquí de 0.3 milihenrios, a ver si este se alcanza a percibir por aquí, y este tiene 0.2 milihenrios, tiene valores. El tweeter por lo general no lleva, casi nunca ellos le colocan bobina, mandan la bobina o para el bajo o para el parlante de frecuencias medias. Seguimos, así vamos a ir identificando lo que son los filtros de cruce, ¿no? Este es otro tipo de filtro de cruce, es bastante pequeño. Tenemos un condensador de 1.5 microfaradios, cuando veamos valores tan bajos como este, porque es para frecuencias altas. Y este que tenemos aquí, a ver, tiene 100 microfaradios, miren qué curioso. Aquí tenemos 100 microfaradios, a ver, yo quito esto por abajo. Ahí se alcanza a percibir, a ver, yo cuadro la cámara. 100 microfaradios, ¿vale? Entonces tenemos aquí dos relés. Esto es, en caso de que se dé una sobrecarga o pase algo, esto inmediatamente aísla, se apaga el sistema y de esa manera da tiempo a revisar qué pudo haber pasado. Tenemos también aquí una resistencia. Esto, como pueden observar, no tiene ningún tipo de bobinas. Hay filtros de cruce, hay divisores de frecuencia que no tienen bobinas, trabajan así de esa manera. Y pues eso es muy común, es muy normal encontrarse en este campo múltiples divisores de frecuencia, crossover o filtro de cruces. Y nosotros, si vamos a hacer una modificación en ello, tenemos que estar muy pendientes y muy conscientes de lo que vamos a hacer, porque no es quitar un condensador y poner otro de otro valor, o digamos quito esta resistencia y pongo una bobina, porque puedo alterar ese sistema. ¿Qué tal que esto sea una Rexover o que esto sea un sistema que esté ahí puesto para protección y nosotros lo modifiquemos? Pues vamos a alterar frecuencias y vamos a alterar el sistema de protección. Bueno, seguimos por aquí. Aquí tenemos, este es bastante curioso, yo creo que por ahí me queda uno. Este es un filtro de cruce, pero lo curioso es que esto está preparado para un equipo que no requiere de condensadores. Aquí viene uno, pero los otros dos componentes, por ejemplo, aquí tenemos, en esta parte, tenemos alta frecuencia, HF, MF, media, y low. Este es para el medio rango. Esto ya viene directamente del amplificador, que es el que trae como una especie de divisor de frecuencias incorporados. Más que todo se usa cuando son amplificadores, porque hay amplificadores que trabajan para el sonido normal y otros trabajan para
para también poner nuestro video y genere otro tipo de sonidos. Este venía así de esa forma y es bastante curioso, bastante interesante. Aquí el normalito lo vemos en rojo, el de frecuencias medias lo vemos en azul y el de frecuencias altas lo vemos en blanco. Y solo tiene un condensador de 4.7 microfaradios electrolítico, no tiene nada más. Bueno, seguimos por aquí. Este era de unos altavoces bastante grandes que compré una vez. Y les comparto que yo me puse a analizar este sistema y hay altavoces de marca que uno dice, bueno, si he pagado un buen dinero porque no hacen una inversión en un buen filtro de cruce. Que va, esto tenía aquí ya hasta lo quité, un condensadorcito, lo desmonté y eso era todo lo que tenía. Tiene una resistencia y el parlante prácticamente iba directamente. Entonces uno dice, wow, esto como que hay que modificarlo o hay que hacerlo mejor, porque está preparado para que se dañe. La caja era malísima, de verdad que la caja no hasta cimbraba, o sea, tú le dabas sonido y generaba vibración. Entonces, cuando se hace una caja también hay que tener en cuenta de que esa caja tiene que ser completamente hermética y que esa caja por lo menos se sujete bien al piso para que no genere ese tipo de vibraciones. Bueno, aquí tenemos otro filtro de cruce. Este está bastante curioso. Va montado sobre lo que es el terminal del altavoz. En esta parte, aquí como que trae una resistencia, no sé si fue que la quité o qué pasaría, que tiene los puntos de soldadura. Aquí está el símbolo. Aquí tenemos un puente, estos son puentes. Siempre que veamos esto no lo vamos a suspender nunca, ¿vale? Esto siempre dejémoslo allí. Esto no lo vamos a suspender porque esto es un puente. Y aquí tenemos también, en este caso, un condensador de 15 microfaradios, que sería para frecuencias medias. Tenemos también por aquí un condensadorcito de 3.9 microfaradios. Vamos identificando, vamos a ir aprendiendo. De 10 microfaradios hacia abajo me va a trabajar para frecuencias altas. De 10 microfaradios hacia arriba me va a trabajar con frecuencias medias. Entonces vamos identificando. Lo mismo, vamos analizando cómo van los puentes. Aquí, por ejemplo, este puente llega aquí, viene a esta bobinita la vamos mirando, da el salto aquí, llega aquí a esta parte, bueno, y vamos identificando, vamos haciendo nuestro planito. Y de esa manera, cuando nos toque identificar un divisor de frecuencias, sabemos cómo va el circuito y se nos va a hacer mucho más fácil. Bueno, aquí tenemos otro muy similar, pero este ya es de 2 vías, muy similar al que les mostré hace un momento. Sin embargo, aunque aquí tenemos 2 vías, a ver, yo se los muestro, aquí tenemos 2 vías, tenemos bajo y altos. En este caso, esta instalación que tenemos aquí, esto viene para el parlante. Pero miren lo que sucede aquí. Aquí se da un filtraje, ¿no? Aquí entra este condensador viene al negativo. Pero este condensador nosotros lo identificamos con 2.2 microfaradios. Ahí pone 2.2 microfaradios, a ver si se alcanza. Y sabemos que 2.2 microfaradios va para un parlante de frecuencias altas o lo que se conoce como tweeter o agudo. Pero aquí tenemos, miren, aquí tenemos otro parlante conectado y este va directamente. Entonces, esto tiene una función. Entonces, a veces nos encontramos con filtros de cruce que decimos, wow, ¿y esto por qué está conectado así? Porque este sistema. Pero bueno, con la prueba de sonido analizamos y vemos la diferencia. Entonces, sabemos que uno está funcionando con condensador y otro no. ¿Por qué? Pues eso ya ahí toca analizar y mirar la ficha técnica, si es que el fabricante la ha subido y por qué ese sistema de esa manera. Con la prueba de sonido, si vemos algún cambio en cada uno de los componentes, vamos a entender que se permitió esta conexión para que este parlante generara estas frecuencias. Y ustedes así van aprendiendo poco a poco. Luego tenemos otro filtro de cruce bastante curioso. Por lo menos yo le quité la bobina, que he estado haciendo algunas prácticas con ella. Y tenemos, este es un parlante que son parlantes para videos, para equipos de video que generan diferentes sonidos, como el surround o como los home cinema. Entonces aquí tenemos una bobinita, por ejemplo, en el caso de vamos a conocer, bueno, aquí tenemos una bobina con un núcleo de aire. Tenemos un condensador de 6.8 microfaradios. Wow, ¿esto para qué será? Pero me parece que tenía una bobina con núcleo de ferrita o de hierro, metal, mucho con más milihenrios que Entonces, cuando yo desmonté este divisor de frecuencias, la curiosidad que me dio es, si este es de 6.8, tendría que generarme un poquito más de frecuencias medias. Y este es de 5.6, sería para frecuencias altas. Pero no, en este caso, esta parte de aquí es para frecuencias altas y para frecuencias medias y me va a generar un poquito más de bajo. Entonces hay situaciones donde vamos a encontrar filtros de cruce, divisores de frecuencia con sistemas así, pero vamos a ir aprendiendo. Hay que investigar, hay que indagar, hay que ir a los libros, hay que mirar en internet los esquemas, los planos, porque lo hicieron de esa forma. También tenemos otro tipo de resistencias. Y esto ya se ve, por ejemplo, en equipos mucho más de casa, pero con más profesionalidad y con más calidad de sonido. Seguimos. Por aquí tenemos, bueno, este ya fue el primero que vimos. Aquí tenemos otro, que también, de tengo varios que traen este tipo de condensador. Aquí tengo 12 microfaradios. A ver, yo les acerco.
Aquí tenemos 12 microfaradios. A ver, este no lo alcanzo a ver, porque yo también tengo un problema de vista. Aquí tengo 3.9 microfaradios. Y aquí tengo, a ver si se alcanza a percibir. Bueno, no lo alcanzo a ver, pero por lo general, el más pequeñito es para frecuencias altas. Y estos son condensadores electrolíticos. Siempre a ir aprendiendo, ¿no? Ver la diferencia. Condensador de película, condensadores electrolíticos. Bobinas con núcleo y bobinas con núcleo de aire. Aquí no hay nada. Cuando veamos una bobina que no tenga nada aquí, esto es un núcleo de aire. Esto tenemos aquí una entrada. Siempre hay una entrada positiva y negativa. Y este es un filtro de cruce de 2 vías, bajo y altos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a analizar. Bueno, si tiene 2 vías, tiene 2 bobinas, vamos a ver los milihenrios, vamos a ver cómo es la entrada de esto. Tenemos en este que empezamos con un rotulador, marcamos positivo, vamos haciendo la guía, tenemos negativo, que el negativo viene directamente a el negativo del Twitter y al negativo de nuestro parlante. Entonces sí es negativo, aquí no hay ninguna variación. Pero luego vemos que el positivo, tenemos aquí el positivo, en el caso del parlante, tenemos aquí el positivo que entra, en este caso entraría al condensador del Twitter, llegaría aquí, aquí se va a una bobina, aquí tenemos que juega con otro condensador, y eso todo lo vamos a ir anotando. Y luego nos toca, hay que hacer este esquema así, de esta forma, pero luego lo tenemos que colocar conforme un plano y vamos a ir entendiendo. No es difícil, a mí me ha tocado así, de manera empírica, y llega un momento donde ya uno empieza a analizar, es que esta bobina va para el bajo, esta otra bobina va para el de frecuencias altas, y la han colocado de esta manera. Estos 2 condensadores los han colocado en paralelo para aumentar, para disminuir, o los ponen en serie. Bueno, vamos aprendiendo todo esto poco a poco. Aquí también tenemos otro filtro de cruce. Este tiene una entrada. A ver, yo veo cómo está esto. Tenemos aquí. Esto era, aquí pone para el Twitter, aquí pone para el bajo, en esta parte, que es este sistema aquí. Traía 2 tornillitos, a lo mejor yo lo quité. Pero bueno, vamos aprendiendo que en este caso pone la L1. Vamos, aquí tenemos la entrada negativa. Este entra a la bobina, luego viene aquí, llega al termistor salta aquí, que sería este, viene la resistencia llega aquí, pasa al condensador y por último llega al Twitter. O sea, aquí se da una conexión en serie. Y así, vamos aprendiendo poco a poco. Pero todo esto es en los canales, en los videos que tengo, muchos se da el desarrollo. Solo que hay que ir venciendo de pronto la pereza. Disculpen que les hable así de esa manera, pero a veces quisiéramos llegar a la instalación final y hacerla rápido. Y resulta de que si nosotros no logramos entender el proceso o el procedimiento, cómo va cada elemento, cada componente, podemos hacer las cosas de forma mecánica, pero no las entendemos. No entendemos si un termistor va antes o va después, porque me ha pasado, va antes, va después, luego le pone una resistencia en paralelo y uno dice, bueno, ¿y esto? Y poco a poco ir aprendiendo. Bueno, aquí tenemos también, esto es una unidad piezoeléctrica, dice que es para frecuencias medias, pero esto no, frecuencias medias no, porque frecuencias medias va a generar bajos y altos, no tan elevados, tanto en bajos ni tan altos como los de frecuencias altas en los Twitter de frecuencias altas. Pero sí nos va a generar unas frecuencias. Esto por lo general, lo que son los piezoeléctricos son infinitos. Eso suena y a veces es molesto. Entonces, en este caso tenemos un filtro de cruce con un condensador y una bobina que está aquí. Esta bobina lo que hace es, con el condensador trabajando en conjunto, regular esas frecuencias, que no sean tan molestas. Pero por lo general los Twitter de cuarzo son muy fastidiosos. El sonido es muy molesto, es bastante incómodo. Solo son buenos. Yo recuerdo los baffles Yamaha, los baffles Pioneer, Samsung, no recuerdo si es Samsung, no, creo que eran Sansui. Los Marantz de hace muchos años traían tweeters piezoeléctrico, pero las combinaciones que hacían ellos con los demás componentes llegaba a tal punto que ese tweeter piezoeléctrico no se percibía tanto, pero tenía una función. Y en medio de nuestra ignorancia nosotros casi por lo general lo quitábamos. Yo le hablo de nosotros porque muchos de nosotros en ese tiempo, por no tener una formación, por no tener unos estudios, una preparación, cometimos muchas locuras. Y hoy en día pues yo agradezco el haber cometido tantos errores, porque hoy en día, gracias a esas fallas y faltas que he cometido en tantas instalaciones, me ha servido para lo que estoy aprendiendo ahora, irlo mejorando y saber que hay cosas que no se deben hacer. Bueno, aquí tenemos también otro, finalizamos con tengo otro divisor de frecuencias. Tenemos aquí una bobina de metal, tenemos un condensadorcito de 8.2 microfaradios y acá tenemos otro condensador de 5.6 microfaradios, 2 resistencias. Y tenemos una bobina con núcleo de aire. Entonces vamos aprendiendo. El video hoy era más que todo eso para que vayamos identificando. Y ya cuando nos lleguen diferentes
divisores de frecuencia o filtros de cruce. Ya sabemos que unos tienen condensador, otros tienen resistencia, unos traen transistor, otros no lo traen, unos traen bobina, otros no. Unos tienen condensadores electrolíticos, otros tienen condensadores de película, otros tienen condensadores de cerámica. Hay bobinas con núcleo de aire, hay bobinas con núcleo de metal, de ferrita, de hierro. O sea, hay mucho material. Pero el campo es bastante amplio y bueno, yo espero que esto poquito que vayamos aprendiendo les sea de grande utilidad para todos ustedes. Y también agradezco sus comentarios porque muchos de esos comentarios son los que me han servido para aprender y también para desarrollar videos en este mi canal. A todos ustedes un abrazo y donde quiera que estén se me cuidan. Chao.